Este webinar está organizado por el Instituto Pirineo de Ecología. Es un centro de investigación integrado en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El IPE se fundó en el año 1942, el más antiguo de Aragón, integrado dentro del CSIC. Este evento fue marcado en la Aragón Climate Week, organizada por la Dirección de Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón y que se hará entre los días 18 y 24 de octubre, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad aragonesa acerca de los efectos del cambio climático y del calentamiento global. Os animo a todos desde ya a seguirnos en la red con los perfiles que podéis ver en la diapositiva, así como con el Aragón Week. La estructura de la sesión serán dos partes. La primera, 9 charlas cortas de unos 5 minutos cada una, en la que cada uno de los investigadores del IPE nos va a presentar un resumen de los procesos que se están haciendo en nuestra comunidad autónoma en relación con el cambio climático. Habrá un debate en el que participarán 6 de estos investigadores y os podéis ir formulando las preguntas que queráis a través del chat. Así, sin más pérdida de tiempo, vamos a pasar a la primera parte, en la que van a exponer los trabajos de estos investigadores, y el orden de elección va a ser el siguiente. En primer lugar, Blas Valero Garcés, Begoña García González, Estela Nadal Romero, Sara Jorge Pey Betrán, Jesús Revuelto Benedí, Belinda Gallardo Armas y Jesús Martínez Padilla. Así pues, en primer lugar, doy la palabra al ponente Blas Valero Garcés, que es geólogo y profesor de investigación de cuaternarios y cambio global, que nos va a presentar la ponencia El cambio climático. ¿Por qué es importante conocer el pasado para preparar el futuro? Adelante, Blas. Buenas tardes. Gracias a todos por participar. Un momento a ver si mi presentación. Ahí está. Muchas gracias a todos por participar en este debate del Instituto Pirenaico de Ecología. Yo brevemente quería dar unas pequeñas pinceladas sobre la importancia del tiempo en el debate sobre el cambio climático. No el tiempo atmosférico, sino el tiempo horario. La necesidad de esa dimensión temporal del cambio climático que va más allá de nuestra experiencia cercana o incluso de lo que hemos medido y hemos observado. ¿Por qué es importante conocer ese pasado para prepararse para el futuro? Entonces, estructurado, hay muchos temas de los que podemos hablar aquí, tal vez luego surgirán en el debate, pero son como, he seleccionado tres temas para tocar. Uno de ellos es, podemos responder a la pregunta de si vivimos en un periodo de cambio climático 1 a través de la paleoclimatología. En segundo lugar, es un poco sobre la memoria histórica, la memoria de los sistemas y la importancia que tiene este pasado para el futuro de los impactos que estamos ascribiendo al cambio climático. Y en tercer lugar, el papel que tiene conocer lo que ha sucedido en el pasado para utilizarlo en chequear si los modelos que nos dicen cómo va a ser el futuro son correctos o no. Entonces, tengo que hacerlo aquí abajo, perdón. Bueno, vivimos un periodo de cambio climático único, pues en el último informe del IPCC, estas son dos de las gráficas primeras y fundamentales, ¿no? El periodo instrumental marca claramente ese aumento que se ve en los últimos 150 años y si vamos al periodo más anterior a la izquierda, las reconstrucciones de los últimos 2000 años también nos muestran que este último siglo y medio es un siglo especialmente distinto dentro de los últimos 2000 años. Pero si vamos mucho más atrás, lo que podemos, todos los datos que se obtienen dentro de la paleoclimatología nos permiten incluso mostrar que estos cambios en la temperatura, dentro del interglaciar en el que vivimos los últimos 11.000 años, el último periodo entre glaciares del Cuaternario, pues también tenemos unos cambios en las temperaturas que son no solamente por la intensidad, sino por la intensidad, sino también por el cambio, diferentes a lo que ha sucedido durante el interglaciar. Creo que el aspecto más interesante es cuando hemos sido capaces de recuperar hasta 800.000 años de historia de CO2 atmosférico y de temperatura en los sondeos de hielo, que nos han permitido reconstruir
estos cambios en el clima y demostrar fehacientemente que el cambio climático que estamos viendo en la actualidad no tiene comparación en cuanto a intensidad y a velocidad de cambio en los últimos 800.000 años. El paso de un periodo glaciar a un interglaciar es como de 0,1 grados por siglo. En el siglo XX hemos tenido hasta 0,6 grados. Es decir, que sí, vivimos en un periodo de cambio climático único. El segundo aspecto es que creo que también es importante es que el cambio climático opera sobre una situación, la actual, en la que tanto los sistemas físicos como los biológicos tienen una historia previa. La importancia de lo que ha sucedido antes. Aquí tenéis una fotografía de pues una ladera con pinos en la actualidad, que muestra uno de los efectos claros de la subida en altura de algunas de las especies, en este caso el pino, debido al aumento de la temperatura. Si lo comparamos con lo que era hace 20 años, pues como veis ha habido un cambio importante. Pero es importante situar este cambio de lo que está sucediendo ahora en lo que ha sucedido no solamente en los últimos 50 años, sino en los últimos al menos 200 o 2000 años, porque los paisajes sobre los que está operando el actual cambio climático son paisajes, en la mayoría de los casos, antropizados. Son paisajes en los que ha habido cambios, que en este caso la palinología nos muestra, que han sufrido la deforestación medieval, por una parte, y también que han sufrido cambios muy importantes durante épocas más cálidas, como la anomalía climática medieval, en torno al siglo X, o la pequeña edad del hielo. Es decir, que esta historia determina cómo van a responder al cambio climático futuro. Y finalmente, la tercera pincelada que quería dar es sobre los modelos. A todos nos encantan estos modelos que nos dicen qué es lo que va a pasar en el futuro. El atlas interactivo del IPCC, que os recomiendo a todos que realmente paséis un rato con él porque es una herramienta increíble, pues nos permite tener una visión global general de cómo sería la precipitación en el mundo, en ese mundo 2 grados más cálido, ¿no? Ahí tenéis pues, un descenso con colores más marrones en la zona mediterránea, un aumento en las zonas tropicales. Todos estos modelos son modelos complejos que incluyen un montón de distintos subcomponentes de la atmósfera, del océano, etcétera. Pero la única posibilidad que tenemos de testarlos es o esperar 200 años y ver si son ciertos o ir hacia atrás y ver qué es lo que ha sucedido. ¿Son estos modelos capaces de reproducir lo que ha sucedido en el pasado? ¿Son estos modelos capaces de reproducir la precipitación en el Pirineo hace 8.000 años, que es uno de los periodos más húmedos durante los últimos 11.000 años? Y que sabemos que es así por los estudios de paleoclimatología y de paleoambientes. Pues bueno, la mayoría de estos modelos son capaces de reproducir a grandes rasgos esa máxima humedad que sucede, como veis, esos coloritos azules en torno al Pirineo, ¿no? Pero los modelos, aunque simulan ese aumento de la precipitación anual, simulan un aumento mucho menor de que realmente necesitaríamos. Los modelos actuales no son capaces de reproducir del todo lo que sucedió durante el Océano Medio. Y no son capaces, ahí veis la diferencia entre los puntitos en los que se ven los cambios, los modelos que sí que reproducen una mayor precipitación, pero no es suficiente y además estacionalmente tampoco es la precipitación que necesitamos. Es decir, que a los modelos les falta aún un poco para poder ser capaces de reproducir incluso estacionalmente los cambios en la precipitación en zonas mediterráneas. Pero es lo mejor que tenemos. Mejor que tenemos para poder, en este caso, bueno, pues aquí los cambios en la cantidad de CO2 desde los últimos 500 millones de años, algunos de los modelos que tenemos para el futuro predicen aumentos por encima, el CO2 por encima de los 1000, en el que nos encontramos en situaciones de la época de los dinosaurios. En resumen, perdón, le estoy dando a la... En resumen, sí, la paleoclimatología o el estudio del pasado es fundamental porque nos permite, primero, mostrar y demostrar con la importancia que tiene desde el punto de vista social que vivimos un periodo de cambio climático 1. En segundo, creo que es fundamental para cualquier idea de cómo va a ser el futuro saber que todos los sistemas, por supuesto las sociedades, los sistemas biológicos, tienen una historia y que el cambio depende de esa historia que han tenido y que los modelos son una herramienta fundamental que tenemos que ir afinando con echarlos, correrlos marcha adelante y marcha atrás para que cada vez sean más precisos y más predictivos. Y si tenéis alguna pregunta, luego en el chat podéis ir haciéndomela. Gracias. Muchas gracias. La siguiente ponente es María Begoña
que es bióloga y científica titular en el Grupo Conservación de Ecosistemas. Nos va a presentar los efectos del cambio climático sobre ganadores y perdedores. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Patricia, por darnos la oportunidad para contar a todo el mundo cuáles son los primeros resultados que estamos obteniendo en el Instituto Pirenaico de Ecología sobre cuáles son los efectos del cambio climático en la flora. Bien, en las últimas décadas hemos asistido a un constante bombardeo sobre cómo el cambio climático va a suponer unas grandes pérdidas de biodiversidad a escala global. Es importante decir que muchos de estos modelos no estaban utilizando datos reales, sino que hacen es utilizar suposiciones de cómo va a cambiar el clima y suposiciones de cómo va a responder, en este caso, en nuestro caso, la flora. Por eso nos interesa contaros, en este caso, cuáles son nuestros resultados, comentando primero que en el herbario JACA tenemos muchísimos registros de flora y que tener, sin embargo, todos esos registros no quiere decir saber cómo le está yendo a la flora. Entonces, por eso que inventariar no es lo mismo que monitorizar, es por lo que generamos este programa de ciudadana que se llama Adopta una planta, cuyo objetivo es obtener datos reales, no suposiciones, de manera que podemos saber cómo, siguiendo las poblaciones en campo, podemos ver año tras año si esas poblaciones están en declive, son estables o están aumentando. Es lo que llamamos un sistema de alerta temprana.
Muchas gracias por tranquilizarnos con respecto a la flora, al menos de momento. El siguiente ponente, la siguiente investigadora es Estela Nadamero, es titular en el grupo Hidrología Ambiental e Interacciones con el Clima, para el proyecto LIFE Adaptación de la Media Montaña al Cambio Climático. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos. Como vamos a debatir hoy, en las últimas semanas y en los últimos años, está claro que estamos sufriendo un proceso de cambio climático o de variaciones climáticas en los últimos años y se espera que además esto se acentúe en las próximas décadas. Ante este cambio, ante estas variaciones del clima, la sociedad puede intentar adaptarse o mitigar ese cambio climático. En este sentido de adaptación, yo os quiero presentar hoy el proyecto LIFE-MIDMAC, que es un proyecto financiado por la Comisión Europea, en el que intentamos analizar cómo la media montaña se puede adaptar a este cambio climático. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos o que me deberíais hacer es ¿por qué la media montaña mediterránea? Pues la media montaña, especialmente, como digo, la montaña mediterránea o del sur de Europa, es altamente sensible a los impactos del cambio climático. Pero, como ya ha adelantado Begoña, también es muy sensible a los cambios de usos del suelo que se han producido especialmente desde mitad del siglo XX, ligado a un abandono rural y a una reducción de la actividad socioeconómica en estas zonas de montaña. Todo ello ha dado lugar a una reducción de servicios ecológicos o servicios ecosistémicos que son importantísimos para la sociedad, como es la reducción de los recursos hídricos, la sostenibilidad de sistemas agrarios y forestales, la capacidad de absorción y de acumulación de carbono orgánico en el suelo o cambios en la biodiversidad. Por ello, el principal objetivo del proyecto MIDMAC es promover la adaptación al cambio climático de estas zonas de montaña, más concretamente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Aragón y Cataluña, a través de la implementación y el seguimiento de diferentes medidas de gestión del paisaje que a su vez mejoren el desarrollo socioeconómico. Lo que queremos hacer es comprobar cómo 3 medidas de gestión del territorio pueden ayudar a estas montañas, primero a adaptarse a estos cambios y también luego a favorecer que mejore sus condiciones socioeconómicas. La primera de estas acciones que estamos realizando y que estamos estudiando es la recuperación de pastos, la recuperación de esas zonas que antiguamente fueron cultivadas y que actualmente están ocupadas por vegetación a través del desbroce de este matorral que está ocupando nuestras laderas de las montañas. Y a su vez, que eliminamos ese matorral, introducimos ganadería extensiva. La segunda forma de gestión es la gestión forestal, que es la limpia de los bosques y el mantenimiento de unos bosques saludables para ayudar además a la prevención del riesgo de incendios y al mantenimiento de la ganadería extensiva. Y por último, estamos analizando cuáles son los beneficios o qué sucede si, tal como está ocurriendo ya en la actualidad, algunos cultivos vuelven a esas zonas de montaña, a esas laderas que antiguamente estuvieron cultivadas, como es el ejemplo de la introducción del cultivo de viña en zonas, en este caso, de La Rioja y de Cataluña. Todo ello, todo el proyecto está basado principalmente en 8 acciones, pero os voy a detallar simplemente porque no tenemos tiempo si luego queréis más, algunas de ellas. ¿Qué estamos haciendo? Hemos creado un seguimiento de parcelas piloto donde los científicos del proyecto estamos analizando diferentes variables ambientales para ver cuál es la respuesta ante esas actuaciones que nosotros hemos desarrollado. Lo estamos haciendo a escala de parcelita pequeña, pero también nos interesará conocer qué sucede a escala regional. Por ejemplo, en el caso de Aragón vamos a estudiar qué sucede a escala del Valle del Río Aragón. También en estos proyectos LIFE es muy importante la participación ciudadana y la participación de todos los actores del territorio, con los que nos reunimos al menos una vez al año y les presentamos nuestras ideas y nuestros resultados y ellos debaten con nosotros hacia dónde tiene que ir el proyecto o hacia dónde tienen que ir las acciones que estamos desarrollando.
todo con la finalidad de crear una guía con propuestas de adaptación al cambio climático de estas zonas de media montaña que, como digo, son muy sensibles a estos cambios no solo del clima, sino también de gestión del territorio. Ahí va, perdón. En relación con la recuperación de pastos y desbroces, colaboramos con el Gobierno de Aragón y con el CITA. Y bueno, aquí simplemente pues una enumeración de qué cosas estudiamos. Estudiamos la calidad de los pastos, estudiamos la calidad de los suelos y su capacidad para secuestrar carbono, estudiamos la respuesta hidrológica y también estudiamos qué sucede con este paisaje después de haber realizado nosotros estas actuaciones. No sé si estáis viendo la diapositiva. Y en relación con los bosques, pues un poco las mismas variables ambientales son las que estamos estudiando desde hace un año. Pues, la biodiversidad, la calidad de los pastos y un poquito lo que ya os he comentado. Y en la zona del viñedo, pues en este caso, como digo, no se realiza en Aragón, pero sí en La Rioja y en Cataluña, y un poquito varían algunas variables, ya que también están más enfocadas a la calidad de ese cultivo de la vid, y serían estas las variables que analizamos. Es un proyecto de 5 años, llevamos ya 2 años trabajando, participamos 8 entidades, universidades y centros de investigación, y si me dejáis, para finalizar la presentación, pues os voy a compartir un vídeo externo en el que podéis conocer un poquito más nuestro proyecto. Con el abandono de estas actividades en las laderas ha avançado el matorral i s'ha perdido el paisatge en mosaico. A la mitja muntanya els cultius llenyosos han anat desapareixent, però en alguns llocs els estem recuperant i fins Bueno, pues esto era todo lo que, si tenéis más preguntas, pues luego podéis preguntarme o podemos debatir sobre el proyecto. Y simplemente decir que las personas que aparecen en el vídeo son algunos de los actores del territorio que están colaborando con nosotros en las diferentes zonas en La Rioja, en Aragón y Cataluña. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Estela. La siguiente ponencia corre a cargo de Palacio Blasco, bióloga e investigadora Ramón y Cajal en el grupo Restauración Ecológica, en una ponencia titulada Biodiversidad oculta, los ecosistemas. Bueno, buenas tardes.
luego. Muchas gracias, Sara, por dar los valores orientales de los territorios esteparios y yesíferos. Aprovecho esta pausa para recordar a todos los visitadores que pueden participar en el chat con todas las preguntas que surgían para que los investigadores contesten en la segunda parte del webinar. El siguiente ponente, Pepe Beltrán, es geólogo e investigador ARAIZ en el grupo y Cambio Global y nos va a presentar el polvo sahariano e impactos en nieve. Cuando quieras, Jorge. Gracias, Patricia, por la presentación. Espero que veáis mi presentación. Si no es así, que alguien me diga algo. Bueno, pues como bien me has presentado, voy a hablar de polvo sahariano e impactos en nieve. Tenemos la suerte o la desgracia de vivir enfrente del mayor emisor de polvo mineral a la atmósfera que existe en el planeta Tierra, que es el norte de África. De entre todas las zonas desérticas que se encuentran en nuestro planeta, pues el norte de África emite aproximadamente el 60% de todas las partículas de origen mineral a nuestra atmósfera. ¿Y estas partículas de qué tamaño son? Pues básicamente son partículas de tamaños inferiores a 10 micras. Y un poco para que nos hagamos una idea, este es el diámetro de un cabello humano y las bolitas azules que señalo aquí pues serían estas partículas que tienen un tamaño de 10 micras o inferiores si nos fijamos en estas bolitas rojas que recubren a estas partículas azules. Claro, muchas veces vemos en las noticias que hay tormentas de arena que nos afectan a nosotros, pero en realidad el término arena es un término que queda muy grande en este sentido y deberíamos de referirnos todos como polvo sahariano, partículas en tamaños limos o arcillas. Bueno, todo esto porque es importante, pues en el contexto que nos ocupa, cuando el polvo sahariano desde la atmósfera se deposita sobre las superficies, en concreto sobre la nieve, genera una serie de impactos. Por ejemplo, aquí os traigo una serie de imágenes del Pirineo aragonés en marzo de 2005, con una cantidad relativamente baja de partículas depositadas, mucho mayor en mayo de 2018 en la cuenca de Izas, cerca de Formigal, o esta de febrero de este año en la zona de Cerler, que fue muchísimo más intenso. Este fenómeno está atendido desde los organismos internacionales, no la deposición, sino el conjunto del cambio climático, pero en concreto la deposición de partículas sobre superficies de nieve o hielo a escala planetaria pues tiene un reflejo en los valores de albedo superficial y en concreto estas partículas se caracterizan porque absorben parte de la radiación incidente y por tanto contribuyen, aunque de una forma muchísimo menor que los gases de efecto invernadero, al calentamiento del planeta. Si nos fijamos en las simulaciones que han salido en el último informe del IPCC de hace unos meses, pues vemos que la subida de temperaturas que se observa desde el año 1750 en el planeta Tierra, en parte, de hecho 4 centésimas, se puede atribuir a la deposición de partículas tanto de hollín como de polvo mineral en la criosfera, en las superficies de hielo o nieve. Desde el año 2016, gracias a una serie de proyectos de investigación, estamos midiendo la deposición de polvo sahariano en el Pirineo aragonés. Esto es una imagen de los resultados que tenemos en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y como podéis ver, desde el año 2016 ha habido una serie de grandes eventos de deposición de polvo, que son todos estos que están por aquí con una etiqueta especial. Y el más intenso de todos ellos ocurrió en febrero del año 2021. En Ordesa fueron 12 gramos por metro cuadrado la tasa de deposición, pero, por ejemplo, en la zona del Pirineo más oriental, en la zona de Benasque, se llegaron a alcanzar 33 gramos por metro cuadrado, lo cual es una barbaridad con respecto a los registros que teníamos hasta la fecha. Básicamente, para hacer este tipo de trabajo utilizamos una metodología muy sencilla que consiste en captar las partículas con un sistema casero, que básicamente es un embudo que termina en una garrafa y todo esto pues lo llevamos al laboratorio la muestra
y separamos un poco la parte soluble de la parte insoluble, y la parte insoluble es la que está reflejada en este gráfico de aquí arriba. Cuando nos vamos a la nieve y medimos cuál es el albedo de la nieve al final de la primavera, que es cuando empiezan a aflorar todas las partículas que se han ido depositando, pues podemos ver dos escenarios muy contrastados. El escenario 1, que sería tras una temporada con grandes eventos de polvo sahariano, vemos que la nieve tiene un albedo inferior a 0,6, que teóricamente la nieve debería tener un albedo próximo a 1 si estuviera libre de impurezas. Cuando nos vamos a una temporada en la que no ha habido grandes eventos de polvo sahariano, pues vemos que el albedo es mucho mayor, está entre 0,8 y 0,9. Claro, ¿esto qué implicaciones tiene? Bueno, pues aparte del cambio en las propiedades ópticas de la nieve, podemos ver que también afecta a la fusión nival prematura. Aquí os traigo un gráfico, estos son los telenivómetros que tiene la Confederación Hidrográfica del Ebro distribuidos a lo largo del Pirineo, que están diseñada esta red para cuantificar las reservas hídricas. Posteriormente se utilizan para diferentes usos, sobre todo la agricultura, y podemos ver como en el año 2018 hubo dos grandes eventos de polvo sahariano, uno mucho más leve en enero y uno mucho mayor en abril del año 2018. Y bueno, pues aquí os quiero marcar una serie de cositas. En primer lugar, que este evento, cuando aflora, es unos días después de ocurrir, porque después del evento cayó sobre el polvo nieve de color blanco y bueno, pues se quedó como enterrado, por así decirlo. Pero si nos fijamos en ese punto, vemos que el ritmo de fusión nival en este primer tramo pues fue más o menos con esta tendencia que marca esta línea naranja, y a partir de ese momento, una vez que aflora el polvo sahariano, esta tendencia de fusión se incrementa bastante. Esto, así cuantificado de una manera muy rudimentaria, nos da una diferencia de 15 días. Esto es lo que podemos decir que se anticipó la fusión de la nieve en este caso. Claro, para cuantificar esto de una forma un poco más eficiente, lo que hicimos fue diseñar una serie de experimentos en las que añadimos partículas de manera artificial en la nieve en concentraciones controladas, tanto en el año 2018 como en el año 2019. En ambos casos, por diferentes motivos, los experimentos pues, fueron no exitosos y, por tanto, no pudimos establecer si existe una relación de un tipo o de otro entre estos fenómenos. Estamos ahora a la espera de ver qué ocurre con un proyecto de investigación que hemos presentado a la última convocatoria de proyectos del Gobierno de Aragón, que tiene este título que podéis leer en vuestras pantallas y que esperamos que tener éxito para llevar a cabo estos experimentos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y las preguntas, pues en el chat estaré encantado de responderlas. Muchas gracias, Jorge. A continuación, el siguiente ponente es Jesús Revuelto Benedí, físico e investigador, Juan de la Cierva en el grupo Hidrología Ambiental e Interacciones con el clima, que nos va a presentar la ponencia Ocupación de la criosfera en zonas de montaña con evolución anual. Cuando quieras, Jesús. Hola, buenas. Estoy teniendo un problema para compartir la pantalla, me vais a disculpar. Mirad, está dando un problema para compartir la pantalla. Por no bloquear a todos, quizás podemos pasar a la siguiente intervención y veo si lo puedo solucionar mientras tanto. Sin problema. Venga, pues entonces nos va a hablar Iván Corral, que es geógrafo e investigador predoctoral en el grupo Hidrología Ambiental e Interacciones con el clima, con su ponencia Sequía repentina, un concepto emergente. Iván. Sí, un segundo, a ver si puedo seleccionar la presentación. No puedo seleccionarla. Pruebo compartiendo pantalla, a ver si así me deja.
está así. ¿Ahí podéis verme? Está cargada. Ahí. Ya está. ¿Se me ve bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha indicado Patricia, yo os voy a hablar sobre un tipo de sequía bastante particular, denominada como flash drought o sequía repentina, un concepto que podríamos considerar emergente dentro de la comunidad científica. De hecho, la primera vez que aparece este concepto en la literatura científica es en el año 2002, pero tenemos una falta total de estudios hasta el año 2012. Este año 2012 es un punto de inflexión, podríamos decir, en el estudio de este tipo de fenómenos, ya que se produce una sequía muy severa en Estados Unidos que se caracterizó por tener un desarrollo muy rápido. Es a partir de este momento cuando la comunidad científica comienza a prestar una gran atención a este tipo de fenómenos, más aún en un contexto de cambio climático como el actual. Y surgen pues multitud de definiciones del concepto y muchísimas propuestas metodológicas para su cuantificación e identificación. Pero, ¿de qué estamos hablando realmente cuando decimos que hay una sequía repentina? Bueno, tradicionalmente se han diferenciado 5 tipos de sequías: meteorológicas, agrícolas, hidrológicas, socioeconómicas y ecológicas. Pero estas sequías se definen en base al sistema al que está afectando la sequía. En cambio, la sequía repentina se caracteriza por cómo se desarrolla esa sequía, ¿no? La velocidad de implantación. Y esta se caracteriza por ser muy rápida y muy intensa. Por tanto, podríamos estar hablando de un tipo de sequía meteorológica que rápidamente se convierte en una sequía agrícola. Esto reduce considerablemente el tiempo para la toma de decisiones, aumentando los potenciales daños que puede tener esta en la agricultura. De ahí que normalmente se defina como una sequía de tipo agrícola. ¿Y cómo medimos las sequías? ¿Cómo las cuantificamos? Bueno, normalmente se utiliza lo que se conoce como índices de sequía. Aquí tampoco me quiero extender mucho, simplemente algunos datos básicos sobre estos índices. Son índices que están basados en diferentes datos, en diferentes variables, como puede ser la precipitación, el balance de agua, es decir, variables que son indicativas de condiciones de sequía. Además, son índices que son comparables en el tiempo y en el espacio, lo que nos permite comparar regiones con características climáticas muy diversas, y además también son índices que pueden ser calculados a diferentes escalas temporales. Esto es muy importante porque nos permite ajustar el índice al tiempo de respuesta de los diferentes sistemas a la sequía. Es decir, no va a tener la misma respuesta a un déficit de precipitaciones un campo de cultivo que un embalse, ¿no? El embalse va a necesitar que el déficit de precipitaciones se extienda en el tiempo durante varios meses para que esto pueda tener un impacto significativo. En este caso, como nosotros lo que estamos tratando de analizar son cambios muy bruscos en las condiciones de humedad, utilizamos las escalas temporales cortas, ¿no? Así podemos identificar anomalías meteorológicas asociadas a cambios bruscos en las precipitaciones o en la demanda de agua por parte de la atmósfera. Aquí os pongo un ejemplo de una sequía repentina identificada con un índice de sequía, en este caso el SPI, que es un índice basado en el balance de agua, donde los valores positivos indicarían condiciones de humedad y los valores positivos, indicarían condiciones de humedad y los valores negativos indicarían condiciones secas. Y como podéis ver, tenemos un cambio muy marcado en esas condiciones de humedad que dan lugar al inicio de una sequía repentina. En este otro ejemplo podéis ver la evolución espacial de este índice durante un episodio de sequía repentina, en el que tenemos un cambio muy brusco desde la primavera, ¿no? Con unas condiciones que podrían decirse normales o incluso húmedas en algunas regiones, a un cambio a unas condiciones muy secas en tan solo 4 meses.
También me ha parecido oportuno poner este ejemplo que hace referencia a una sequía de este mismo año, ¿no?, que se produjo en la primavera y que afectó de manera severa a la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta estuvo vinculada a un fuerte déficit de precipitaciones que se produjo en el mes de marzo, ¿no? Y como podéis ver, tenemos un cambio muy marcado en lo que son las condiciones de humedad. Esto, por ejemplo, es una serie temporal sacada del municipio de Ainsa. Y ya para ir terminando, os quiero tratar de hacer una síntesis de algunas de las cuestiones que hemos observado, ¿no?, en relación al análisis de este tipo de eventos en España. ¿Y qué hemos visto? Bueno, pues que la sequía repentina es un fenómeno bastante frecuente en España, que presenta importantes contrastes espaciales y estacionales, ¿no?, que vienen dados por la propia complejidad climática de nuestro país. Además, no hemos visto que exista una tendencia generalizada del número de eventos a nivel nacional, pero sí que se observan incrementos significativos del número de eventos en algunas regiones del sur y de la costa mediterránea, que son precisamente las regiones más sensibles al aumento de la demanda de agua por parte de la atmósfera y, por tanto, de las temperaturas. De ahí que es esperable que en un futuro, con un incremento térmico, podamos tener una mayor frecuencia y severidad de estas. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Iván. Recuperamos a Jesús Revuelto con ponencia, a ver si te funciona. Sí, yo creo que ahora sí. Supongo que ahora os veréis todos. ¿Sí? ¿Se ve bien? Hola, buenas. Gracias, Patricia, de nuevo por la introducción. Y bueno, perdón por la confusión con esta presentación. Bueno, voy a hablar sobre la observación de la criosfera en zonas de montaña y su evolución actual y reciente. Pero antes de meternos en lo que viene a ser el estudio de la criosfera, me gustaría señalar un poco de por qué es importante el estudio de la criosfera. El sistema climático global nace de la interacción de 5 subsistemas, que son la atmósfera, la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y la criosfera. Y nos podemos preguntar qué es la criosfera. Bueno, pues la criosfera es el agua acumulada en estado sólido, ya sea hielo, nieve o en el suelo congelada como en forma de permafrost. Y puede tener una extensión muy reseñable a lo largo del año. Muestra de ello es este mapa, que vemos la extensión que puede llegar a tener la criosfera a lo largo del invierno en el hemisferio norte. Pero si nos concentramos en las latitudes en las que vivimos la mayor parte de la población mundial, que son las latitudes medias, la criosfera se ciñe a las zonas de montaña, las zonas en las que hace suficiente frío para que tenga una duración y una extensión reseñable. Y en Aragón, ¿dónde ocurre esto? Bueno, pues en la mayor parte en el área más extensa en la que tenemos presencia de criosfera es en los Pirineos. Pero para el estudio de la criosfera y su observación nos tenemos que preguntar a qué escala. Ya antes Blas nos decía las escalas temporales. Bueno, pues aquí también añadimos las escalas espaciales en las que queremos observarla y observar las distintas variables que nos la definen, ¿vale? Y también cuál es el elemento que observamos. No va a ser lo mismo si observamos la nieve y su superficie y variables como las que nos estaba señalando antes Jorge sobre las deposiciones de polvo, que si observamos la nieve o si estamos observando los glaciares a lo largo de su evolución interanual. Entonces, para eso disponemos de distintas herramientas, como son torres meteorológicas, que toman observaciones continuadas en el tiempo, pero lo hacen en un único punto, en un punto en el que tenemos una observación muy detallada. Y podemos ver entonces cuál es la evolución a lo largo del tiempo en este punto. Y si ya pasamos a áreas más extensas, lo que vamos a necesitar es la observación por medios de técnicas de teledetección, ya sean satélites o teledetección de corto alcance como los drones o los láser escáneres terrestres. ¿Qué nos permiten estas observaciones? Pues ya hemos dicho que observar un área más extensa y ver, por ejemplo, el número de días que se ha acumulado nieve, cuál ha sido el ritmo de fusión de la misma o las condiciones de su superficie.
En particular en la nieve, lo que nos permiten es tener información no solo de un punto, como teníamos con la torre meteorológica, sino de un área muy extensa, pero con la particularidad de que es una observación única en el tiempo. Va a ser una foto que hacemos en un determinado momento para saber cuáles son las condiciones de la distribución espacial, en este caso del espesor de nieve. Y esto lo podemos hacer también con drones. Y lo que nos permiten estas técnicas es no solo aplicarlas a la observación del manto de nieve, sino también a la observación de los glaciares. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues es importante porque la nieve lo que ocurre es que va desapareciendo todos los años, es decir, la nieve que se nos acumula en nuestras montañas a lo largo del año se va a fundir y va a desaparecer totalmente, con lo cual nos va a dar cuenta de la precipitación de ese año y de la temperatura de ese año. Sin embargo, los glaciares, al llevar más tiempo en las montañas y tener una vida mucho más larga, nos permiten ver una evolución, nos permiten hacer de termómetro de alta montaña cuando no hemos tenido anteriormente, por ejemplo, observaciones en estas zonas. Así pues, es importante monitorizar los glaciares en la actualidad con estos medios para comprender los procesos que rigen su comportamiento actual y poder inferir cuál ha sido su comportamiento en el pasado. Estas observaciones las venimos haciendo en distintos glaciares de la cordillera. Aquí tenemos una figura que muestra la localización de todos los glaciares que actualmente tenemos en el Pirineo. Y lo que hemos hecho ha sido, con estas técnicas, ver cuál ha sido su variación, tanto en superficie como en extensión. Recientemente hemos publicado un trabajo, distintos investigadores de nuestro centro y de otros centros de investigación, en el que mostramos la pérdida de espesor de los glaciares y de extensión. Y hemos visto como en los últimos 9 años han perdido en torno a un 6,4 de metros de superficie, es decir, su superficie se ha retraído 6,4 metros y el área se ha reducido en un 22%. Si esto lo enmarcamos en comparativas anuales, esto, como he dicho, es una comparativa para un periodo de 9 años. Si lo comparamos con las pérdidas que ha habido en un glaciar analizado todos los años, como hemos hecho en el glaciar de Monte Perdido, podemos correlacionar estas pérdidas con las condiciones climáticas de estos años. Y vemos como, por ejemplo, en el glaciar de Monte Perdido todos los años ha habido pérdidas y en el mismo periodo de estudio hemos tenido una pérdida en total de 7,8 metros. Así pues, para concluir un poquito qué podemos decir a día de hoy de la criosfera y de su evolución reciente, vemos un claro retroceso de los glaciares en las últimas décadas que no muestra signos de deceleración. Y además esta aceleración de la pérdida de los glaciares se ha visto acelerada en los años de mayor industrialización, lo cual muestra que puede haber una relación con incrementos térmicos. Luego, en la acumulación de nieve no se observa no se observa una tendencia muy marcada de crecimiento, pero lo que es una elevada variabilidad temporal, que nos muestra que se suceden años de muchas acumulaciones con años de bajas acumulaciones. Y si pensamos en las condiciones climáticas que nos proyectan los distintos escenarios de cambio climático, que nos dicen que va a haber un incremento de temperatura, bueno, pues vemos cómo la duración y la extensión de la criosfera en nuestras latitudes pues va a verse muy condicionada en el futuro, puede verse muy condicionada en el futuro. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, estamos disponibles en el chat o más tarde para aclaraciones o dudas. Gracias. Gracias, Jesús. La siguiente investigadora ponente es Belinda Gallardo Armas, es bióloga e investigadora Ramón y Cajal en el grupo Restauración Ecológica. Nos presenta una ponencia titulada Cambio climático y especies exóticas invasoras, que la voy a proyectar. A ver. Ahí está.
Muchísimas gracias, Belinda, por la charla tan interesante. Y para terminar con este primer bloque de charlas y ponencias, el último va a ser Jesús Martínez Padilla, biólogo e investigador ARAID del Grupo Conservación de Ecosistemas, que nos va a presentar la ecología animal y dinámica poblacional bajo el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias a Ahora, todos, que no se escuchaba, el efectivamente. micrófono, sí. Sí. Vale. Y nada, muchas gracias por asistir y gracias por la presentación. Yo simplemente voy a hacer una serie de pinceladas sobre lo complejo que puede ser estudiar el efecto del cambio climático sobre las poblaciones animales y algunos de los trabajos que estamos realizando ahora mismo en Aragón con diferentes especies. Como comentaba Blas, desde luego es increíblemente complejo comprender e incluso predecir cuál puede ser el efecto del cambio climático en especies animales, especialmente porque el cambio climático no solo es temperatura, sino que la temperatura tiene muchos componentes asociados, mínimas, máximas, eventos extremos, variaciones, y también puede ser por diferentes valores asociados a las precipitaciones. Y además porque hay diferencias poblacionales, no todos los individuos de las poblaciones están adaptados a las condiciones ambientales que vayan a venir en el futuro. Cada población está adaptada a sus condiciones ambientales. Entonces hay mucha variabilidad espacial. Entonces simplemente voy a dar algunas pinceladas. Pues un ejemplo es el caso de la perdiz nival o el lago podonival que tenemos en las altas cotas de Aragón, un tetraónido que tiene un plumaje de invierno blanco que lo pierde en la época más adelante de reproducción y de primavera por un plumaje más marronáceo, y la razón por la que tiene ese plumaje blanco es para mantenerse críptico con las condiciones de nieve. Pero si estas condiciones de nieve o esta fusión nival desaparece, o esa fusión nival se produce rápido, como ha estado comentando Jorge antes, pues va a hacer que estos individuos con su plumaje invernal pues sean altamente conspicuos en condiciones de ausencia de nieve, lo que hace que sean susceptibles a una mayor predación y les influya en la supervivencia de las poblaciones. Pero no solo el cambio climático afecta a la supervivencia, sino también a la reproducción de los individuos en diferentes poblaciones. Por ejemplo, esta hembra de papamoscas cerrojillo, en algún momento, cuando regresa de sus cuarteles africanos a criar en nuestras latitudes, poco en Aragón, tengo que decir, para mi desgracia, pues sí que es cierto que tiene que adaptar su momento de cría al momento de máxima necesidad de alimento de sus polluelos. Sin embargo, como podemos ver en esta situación, crían en el momento en el que hay mayor abundancia de alimento, pero sin embargo, si empiezan a criar en un momento en el que las temperaturas han ido avanzando a lo largo en ese verano, el máximo de abundancia de alimento no tiene por qué coincidir en el máximo de demanda de los pollos, por lo que se traduciría en un desacople en las mayores demandas por parte de los pollos y de máxima abundancia de comida, lo que influye desde luego en la reproducción, en la condición y en la calidad de los pollos que se producen ese año, y por tanto compromete la viabilidad poblacional. Obviamente este papamoscas cerrojillo no vive solo en nuestras latitudes, sino que vive distribuido a lo largo de toda Europa, en el que cada una de las poblaciones experimenta diferentes condiciones ambientales, y esos desacoples con las abundancias de comida y de demanda de comida no tienen por qué ser iguales en unos sitios y en otros, y no tienen por qué estar explicados siempre por las mismas variables ambientales. Entonces es bastante complicado poder entender estos patrones temporales y espaciales en determinadas especies por su distribución, pero podemos buscar en algunos casos algunos atajos para poder estudiar estos efectos del cambio climático sobre el cambio temporal y espacial de las abundancias de diferentes poblaciones. En este caso, pues estudiamos el topillo nival, un pequeño roedor que cría en las altas cumbres también, en zonas
rocosas, en las gleras, y que bueno, se ha venido realizando un monitoreo durante los últimos 10 años de estas poblaciones. Vive en este tipo de sitios y todo este trabajo lo hemos realizado en el Parque Nacional de Ordesa y alrededores, y hemos observado que pues, en los últimos 10 años aproximadamente, en estas 29 zonas que se han seguido durante todos estos años, hay una variación temporal no constante de las tasas de captura de topillos a lo largo de los años, de tal manera que se incrementó hasta 2016 y luego decreció hasta 2020. Estos datos hay que tenerlos, que tomarlos con cautela porque los roedores pueden mostrar ciclos poblacionales y necesitamos más años para comprender qué es lo que realmente está pasando. Pero ahora mismo, esta misma mañana, estaba tratando de elucidar si estos patrones de cambios de abundancia están relacionados con cambios, con cambios ambientales, con temperaturas, con precipitaciones, con insolación, con diferentes variables climatológicas que ahora mismo no os puedo adelantar más porque no he podido acabarlos. Finalmente, pues obviamente el cambio climático afecta a la viabilidad de las poblaciones y por tanto a sus especies y a sus rangos de distribución, pero el cambio climático no es el único que afecta a la viabilidad de las poblaciones, como comentaba Sara Palacio antes. Hay otros factores que son componentes del cambio global, que ya no solo climático, sino el cambio de usos del suelo y por tanto la pérdida de hábitat, que también está influyendo en estas poblaciones. Por ejemplo, esta es la situación actual de la distribución o de la favorabilidad ambiental del urogallo pirenaico en Aragón. Obviamente, las variables que explican esta favorabilidad ambiental no son solo climáticas, no son solo temperatura, no son solo precipitación, ni temperaturas máximas, mínimas, precipitaciones de todos los colores que uno quiera pensar, sino también que está increíblemente influido por la distancia y la presencia de pistas, por ejemplo, de carreteras, de caminos, etcétera, y de otras infraestructuras y de otros elementos del hábitat. Entonces, todo este tipo de cuestiones son, ya no es solo que exista el cambio climático, sino que existe también esta pérdida de usos del suelo y pérdida de hábitats potenciales para las especies, que lo que sucede es que el cambio climático lo que hace es incrementar o potenciar pues la viabilidad de las especies o la pérdida de viabilidad de estas poblaciones cuando ocurren. Simplemente, pues eso, concluir que el incremento de las temperaturas locales y globales tiene efectos directos e indirectos sobre las adaptaciones de las poblaciones animales, que esta intensidad de las variaciones climáticas pueden variar geográficamente. No es lo mismo estudiar lo que pasa en Aragón o en una población concreta de una especie en latitudes mediterráneas con lo que pasa en el norte, con lo que es necesario trabajar en Aragón para seguir comprendiendo mejor qué es lo que puede pasar, y desde luego que la alteración del hábitat es un factor clave fundamental para la amenaza de las poblaciones naturales. Simplemente agradecer a Araid, al Gobierno de Aragón, y a Sarga, pues, y a todas las personas que están aquí representadas en el estudio de todos estos trabajos que os he brevemente comentado. Si hay alguna pregunta, desde luego, pues intentaré responderla pues, lo mejor que pueda. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, ya finalizado este primer bloque de charlas o de ponencias, pasamos a abrir el espacio para el debate, para las preguntas de los espectadores. Con la participación de estos 6 investigadores, que son Estela Nadal Romero, repito, es geógrafa y científica titular en el Grupo Hidrología Ambiental e Interacciones con el Clima; Jorge Pey Betrán, geólogo e investigador Araid en el Grupo Paleoambientes Cuaternarios y Cambio Global; Jesús Revuelto Benedí, físico e investigador Juan de la Cierva en el Grupo Hidrología Ambiental e Interacciones con el Clima; Iván Noguera Corral, geógrafo e investigador predoctoral en el Grupo Hidrología Ambiental e Interacciones con el Clima;
Blas Valero Garcés, geólogo y profesor de investigación en el Grupo Paleoambientes Cuaternarios y Cambio Global, y Jesús Martínez Padilla, biólogo e investigador ARAIZ en el Grupo Conservación de Ecosistemas. Están llegando las primeras preguntas de los asistentes a este webinar. Quizás empezar con una pregunta sobre una de las ponencias para Jorge Pey. Pregunta Irene Rollo. Dice, buenas tardes, felicitar a los ponentes por su trabajo. Es muy interesante conocer todos los aspectos que se están investigando y que sin esta labor divulgativa pasan a menudo desapercibidos. Para Jorge Pey, pregunta, me ha quedado la curiosidad de conocer cómo de no exitosos fueron aquellos experimentos, teniendo en cuenta que se ha solicitado un nuevo trabajo al respecto. Y da las gracias. Adelante, Jorge. Bueno, nada, agradecer a Irene por la pregunta. Irene además es compañera mía, es geóloga también como yo y coincidimos en la facultad estudiando y bueno, conservamos la amistad 20 años después, así que ya es todo un logro. Nada, ¿por qué no fueron exitosos los experimentos? Bueno, pues cada año por un motivo distinto. El primer año que lo hicimos, que sí que teníamos un proyecto específico para ello, lo que pasa es que fue un proyecto de un año de duración solamente, fue el año que más ha nevado de los últimos, bueno, seguramente de la última década. Esto Jesús sabrá mejor, que es el que controla más el tema de la cantidad de nieve que cae. Pero bueno, hicimos el experimento de siembra de partículas artificial a final de enero, cuando había casi 2 metros de espesor de nieve ya acumulados. Y bueno, tuvimos la fortuna o la mala fortuna de que sobre estos 2 metros de nieve, pues tras hacer el experimento, cayeron 4 o 5 metros de nieve nueva, con lo cual esas partículas que nosotros pusimos se quedaron enterradas bajo una capa gigantesca de nieve. Pero es que además esto no fue todo. En abril de ese año, es el evento que he mostrado en mi presentación, cayó un evento sahariano muy intenso que sepultó, por así decirlo, todas las partículas que nosotros habíamos añadido, que ya habíamos utilizado dosis distintas, pues como una dosis normal con respecto a lo que cae, una dosis triplicada a la normal y una dosis que multiplicaba por 10 las condiciones normales. Bueno, pues lo que cayó multiplicó por 30, por así decirlo, las condiciones normales. Entonces, claro, nos enmascaró todo el experimento que nosotros habíamos preparado. Y como la fusión de la nieve pues acabó en esa primavera, en realidad no pudimos aprovechar los experimentos de ese año. Y bueno, pues el proyecto se acabó, nos quedamos con la curiosidad y el año 2019 repetimos un experimento más sencillo y en este caso confiando en que una cámara que tomaba imágenes creo recordar, cada hora, pues hiciese el seguimiento en tiempo pues real prácticamente de lo que estaba pasando en esa siembra de partículas que nosotros fuimos. Pusimos la cámara a funcionar y cuando fuimos un tiempo después a buscar las imágenes, la cámara no había funcionado y la nieve había desaparecido otra vez. Entonces, bueno, pues es lo que tiene trabajar en un laboratorio natural en el que las condiciones de trabajo pues duran lo que duran. Y por ello lo íbamos a repetir el año que iniciamos la pandemia y pues nos encerramos todos en casa o nos encerraron, así que no lo hemos podido volver a repetir. Y este año pasado, que sí que lo podríamos haber hecho, nevó muy poco y además en febrero pues cayó toda la polvareda que todos recordamos y ya pues tampoco tenía sentido hacer el experimento de nuevo. Así que bueno, pues si este año tenemos la suerte de que las condiciones son otras más favorables para nosotros en este sentido, pues lo volveremos a hacer. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ya al margen de las presentaciones de cada uno, Martín, quería preguntaros por qué, a pesar de haber tantas evidencias, hay científicos que siguen dudando de si este cambio es debido al ser humano. ¿Quién se atreve? Bueno, yo puedo responder un poco si queréis. Creo que afortunadamente la ciencia no es cuestión de unanimidad
sino que es una cuestión de un método. Entonces, siempre hay, casi en cualquier disciplina científica, afortunadamente, hay gente que está en contra del paradigma o de que es la que hace que avance. No hay ningún problema en que no haya un 100% de unanimidad respecto a ninguna teoría científica. Lo que sí que creo que es importante es que todas las grandes sociedades científicas del mundo, hace años, no con el último informe del IPCC, sino hace mucho tiempo, avalan que la única manera que tenemos de explicar lo que está sucediendo y lo que estamos observando ahora es si incluimos el factor humano dentro del análisis. De ninguna otra manera podemos explicar lo que estamos observando, que por supuesto que existe una variabilidad natural del clima y que cada vez conocemos mejor, y esa variabilidad natural del clima ha hecho que ha habido fases en el pasado más frías, más húmedas, de distintas características. Pero, y por supuesto que está afectando también al clima que estamos y al cambio que está habiendo en la actualidad. Pero las tendencias durante el periodo observacional de los últimos 100 años no son solamente con el forzamiento del cambio en la intensidad de la energía que proviene del sol, del cambio en la intensidad del polvo de origen natural, también de los volcanes, de los cambios dentro de la dinámica de los océanos. Esos cambios son imposibles de explicar. De manera que dentro del método científico en el que vivimos, la mejor manera de explicarlo es esta. Y de ahí creo que de ahí esto es lo que ha hecho que la rotundidad, aunque siempre en el IPCC ha habido claramente se ha hablado del impacto humano y como causa del cambio climático, en este último informe es que tiene muy poco de nuevo, pero lo que tiene de novedoso es la rotundidad con la que el panel de científicos ha dicho que no hay otra manera de explicar lo que estamos viendo. Entonces, a mí me parece bien que no haya unanimidad, porque eso es muy sano, pero todas las sociedades científicas y el método que seguimos en ciencia es el que nos muestra que sin este componente humano no explicamos lo que está sucediendo. Muchas gracias, Blas. Pedro dice que se anima con una siguiente reflexión / pregunta. Dice, soy de la opinión que la expresión cambio climático ya no refleja la urgencia o emergencia en el tiempo de este hecho, por lo que soy de la tendencia de empezar a denominarlo colapso climático. Ante los devastadores efectos que ya tiene en la fenología, tendemos a proteger cada vez más la floración, hibernación, migraciones estacionales en los espacios naturales, poniendo vallas o impedimentos para el uso y disfrute público. ¿Dónde creen que deben estar estos límites y equilibrio? ¿Legislar para proteger no es un fracaso de la educación y el respeto del medio natural? ¿Quién se atreve? Bueno, yo puedo contar algo, si queréis. Desde luego es un fracaso como sociedad haber tenido que llegar a esta situación, desde luego. Es el resultado de muchísimos años. Yo no voy a ponerle el cual puede ser el punto de inflexión. Hay compañeros míos que son mucho más expertos en este tema, cuál puede ser el punto de inflexión. Pero sí que es verdad que puede ser puede considerarse como un fracaso a nivel social. Lo que a mí me preocupa realmente es el mientras tanto. Desde luego tenemos que hacer muchísimas cosas pues con las luces largas, pensando qué es lo que tenemos que hacer hacia los próximos 30 o 40 años, pero hoy, mañana, la semana que viene tenemos que hacer cosas también. Tenemos que legislar, hay que sugerir que se haga legislación, que hay que proteger algunos lugares que consideramos que son vulnerables, sobre todo pensando en que pues, van a haber generaciones futuras que tienen el mismo derecho que nosotros a poder disfrutar de lo que hemos disfrutado. Entonces, a mí me parece que sí, que es un fracaso, pero que hay que ir trabajando poco a poco y si hay que restringir determinado tipo de actuaciones o determinado tipo de usos, determinado tipo de accesos, creo que sería conveniente cuando la opinión técnica, científica y la decisión política lo estimen
oportuno y cuando estén todos dados de la mano en esa decisión. Muchas gracias, Jesús, pero no te vayas porque tienes una pregunta para ti. Preguntan si habéis notado diferencias en la variación y viabilidad de las especies en el interior y en el exterior de los espacios naturales protegidos. Excelente pregunta y ya me encantaría a mí poderla responder. No lo sé, no te lo puedo decir. O sea, yo solo puedo hablar de poblaciones animales, no puedo hablar y si puedo acotar, pues de aves, en este caso, que es con lo que más trabajo, con otras especies de flora, pues ahí no me voy a aventurar porque me pillaría seguramente los dedos. Cuando alguien habla sin saber, desde luego que se va a equivocar seguro. Entonces, no lo sé. Sí que es cierto que, claro, para responder este tipo de preguntas, pues hay que tener una monitorización a largo plazo y espacialmente amplia como para poder extraer unas buenas conclusiones. Y eso implica monitorear o monitorizar poblaciones animales, aves que son muy sencillas o relativamente sencillas de monitorizar en zonas protegidas y en zonas no protegidas. Y tener una muestra suficiente como para poder tener luego finalmente unas conclusiones robustas. Entonces, en este caso, pues yo no tengo esos datos, no he podido y por tanto no he podido analizarlo. Así que estaría encantado de poder trabajar. Si no existen estos datos, pues para que se generen y para que se analicen. Añadir de todas maneras que esto no es una cuestión propia de Aragón, he estado trabajando en otras comunidades autónomas y este tipo de seguimientos son muy complejos. Hay algunos ejemplos, pero ya a nivel estatal, pero de los que ha habido ese seguimiento de algunas especies, de alguna especie en concreto, pero sí que es verdad que no te puedo decir nada a nivel global. De acuerdo. Por el momento no tenemos más preguntas de los asistentes. A mí me gustaría lanzar una pregunta porque se ha hablado mucho de la nieve y del hielo en Aragón. Me gustaría lanzar la pregunta de cómo gestionamos el cambio climático y el efecto que tiene sobre la nieve y el hielo en Aragón con el desarrollo del turismo, el desarrollo sostenible del turismo de esquí en el Pirineo. Y esta pregunta, pues para Jesús o Jorge, que sois los que estáis más en contacto con la nieve y el hielo. Vale, bueno, pues tomo un poco la palabra, Jorge, y luego si quieres debatimos un poco que... bueno, desde luego la nieve está siendo un motor turístico, un motor social en el Pirineo y de hecho se está promocionando políticamente. Hay mucha gente que vive ligado a ello. La gestión que se está haciendo a día de hoy, pues bueno, está basada en las condiciones, desde mi punto de vista, está basada en las condiciones actuales que tenemos. Y se están equipando las estaciones de esquí para tener, digamos, más recursos y poder gestionarlo en unas condiciones más adversas, pero tampoco se sabe cuáles van a ser, o sea, bueno, se sabe que vamos hacia un incremento térmico, entonces eso puede condicionar el modelo de negocio que hay ahora. Entonces aquí sí que hay, desde mi punto de vista, de hecho hace poco tuvimos unas jornadas en las que tratamos el tema de la gestión de la nieve, tanto del punto de vista hidrológico como del punto de vista propiamente del turismo invernal, en el que tanto actores implicados directamente en la gestión de las estaciones de esquí como la comunidad científica, pues nos emplazábamos a un diálogo de cara a cómo hay que desarrollarla. En estos momentos, pues los análisis que se hacen de cara a la inversión, con lo que yo conozco y con lo que puedo comparar en otros países y en otras regiones, pues aquí nos está mirando con el mismo detalle, con la misma intensidad, cuáles serán las condiciones futuras y cuáles son las que tenemos, con las que se ha desarrollado. Entonces, esto sí que, sobre todo, creemos que es necesario el que haya un
un diálogo y que se vea un poco las proyecciones para ver el periodo de retorno de la inversión que se haga, pues para que luego esto pueda seguir siendo un modelo de negocio o que sea un modelo de negocio adaptado a otras condiciones. No sé si alguien quiere añadir algo. ¿Tú quieres aportar algo? La verdad es que no puedo aportar nada mejor de lo que ha dicho Jesús. Yo creo que al final falta un poco de visión de futuro que debería de abordarse. Pero bueno, vivimos en un país en el que esto es un poco complicado. No tenemos ninguna tradición de hacerlo y es complicado cambiar estas cosas con unas proyecciones que, bueno, pues todavía hay gente que pone en duda. Bueno, pues es que no puedo decir nada nuevo de lo que ha dicho Jesús. De acuerdo. Y me gustaría también lanzar la pregunta sobre los eventos extremos asociados o que se suelen asociar al cambio climático. ¿Es posible que realmente estos efectos extremos, estos eventos extremos los notemos en Aragón? ¿De qué tipo podrían ser? Iván ya ha apuntado algo sobre las sequías, pero ¿qué otros eventos extremos podemos vivir en Aragón y cómo nos estamos preparando para afrontarlos? Bueno, tomo la palabra respecto a esto. Bueno, lo primero apuntar que estos fenómenos extremos realmente se deben a la variabilidad natural del clima principalmente. Por tanto, no podríamos decir que es extraño que se produzcan fenómenos como sequías o inundaciones. Un claro caso es el de Aragón, pero lo que sí que tenemos ahora mismo es una superposición a esta variabilidad natural del clima de la influencia de la temperatura, ¿no? Que se debe, este incremento de la temperatura se debe de manera muy evidente, ¿no?, a las emisiones de CO2. Por tanto, en un escenario futuro de aumento de temperatura es esperable que tanto la frecuencia como la severidad, sobre todo la severidad de este tipo de eventos, aumente en el futuro. Y algo que me parece muy significativo es que en este último informe del IPCC ya se habla de niveles de confianza, de atribución de la influencia humana a la ocurrencia de eventos extremos, algo que hasta el momento no se había hecho. Y en regiones como la Mediterránea, pues sí que tenemos, dependiendo del tipo de fenómeno, pues un mayor grado de certeza respecto que a esto se debe claramente a la influencia del hombre, ¿no? Y respecto a cómo adaptarnos, era la segunda parte de la pregunta. Sí. Bueno, esto yo creo que nos deberíamos centrar sobre todo en lo que es el aspecto preventivo, ¿no? Y tratar de, sobre todo a escala local y regional, de adaptarnos a este cambio del clima, ¿no? Volvernos más resilientes. A escala global, bueno, ya es algo mucho más complejo, ¿no? Porque se necesita de grandes acuerdos para reducir las emisiones de CO2, ¿no?, que son las que claramente están causando el aumento de las temperaturas, pero incluso en un escenario en el que estas emisiones se disminuyeran, la atmósfera tardaría varias décadas en reaccionar a este cambio en su composición, ¿no? Por tanto, es importante llegar cuanto antes a estos acuerdos y comenzar a reducir estas emisiones para evitar esa mayor frecuencia y severidad de los eventos extremos. Muy bien, muchas gracias, Iván. Y yo tengo una última pregunta para Estela, que ha habido un tema en la presentación que me ha dejado un poco extrañada, y es que en la adaptación de la media montaña, en estas parcelas experimentales, un poco que estáis haciendo con ganadería extensiva, me ha parecido un poco chocante cuando la ganadería extensiva ahora mismo está a punto de desaparecer prácticamente en nuestro territorio. ¿Por qué eso? No sé si me entiendes la pregunta. Muchas gracias, Patricia. Bueno,
Sí, no, es verdad que en las últimas décadas ha habido un descenso muy significativo de esta ganadería extensiva. En el caso, por ejemplo, aquí en Aragón, pero si nos vamos a la comunidad autónoma de La Rioja y, por ejemplo, en el caso de estudio que nosotros estamos analizando en el Valle del Leza, gracias a la intervención que el Gobierno de La Rioja está realizando en el territorio, en relación con esa eliminación de matorrales en zonas selectivas, ese desbroce de matorrales, lo que está consiguiendo el Gobierno de La Rioja, por ejemplo, es el descenso muy significativo de la ocurrencia de incendios y de la superficie quemada, pero también han conseguido aumentar de manera muy significativa la carga ganadera, no solo vacuno y ovino, sino de otro tipo de cargas ganaderas. ¿Por qué? Pues porque desde los pueblos solicitan, desde los ayuntamientos, solicitan al Gobierno de La Rioja que éste les proporcione pastos a partir de esa eliminación de matorrales. Además, de efectos positivos o negativos que podríamos discutir de la realización de esta práctica y del aumento de esta carga ganadera, es muy importante de cara a temas socioeconómicos, ¿no? Porque es una de las actividades de las no voy a decir de las pocas, pero sí una de las actividades que mayor desarrollo pueden tener en estas zonas de montaña media, que no tienen el recurso nieve como puede tener la alta montaña y que, bueno, tienen cierto turismo, pero socioeconómicamente tienen que desarrollar otras actividades y la ganadería extensiva es una de las principales fuentes económicas y de trabajo para estas zonas de montaña. Lo único que esta ganadería extensiva necesita zonas donde pastar y si cada vez está aumentando más la vegetación en nuestras montañas, pues es muy difícil que puedan pastar, ¿no? Entonces, de ahí esa idea que ya digo que desde el año 1986 se está desarrollando en La Rioja y que bueno, allí está dando resultados muy positivos y que veremos a ver qué sucede, ¿no? Qué beneficios puede tener ese aumento de la cabaña ganadera. Muy bien, pues muchas gracias, Estela. Bueno, no hay más preguntas en el chat de los asistentes, así que como ya ha transcurrido más que sobradamente el tiempo que teníamos previsto, si os parece, damos por finalizado aquí el webinar en el que hemos participado, dando las gracias en primer lugar a los investigadores que han participado por el trabajo y por el trabajo que realizan en general y por el trabajo que han realizado hoy. Y a todos los participantes que se han conectado. Así que muchas gracias a todos y un saludo. Adiós. Gracias. Gracias, un saludo. Hasta luego. Un placer.